Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al noticiero Ángel Hernández. Vamos a hablar principalmente sobre lo que es los métodos de entrenamiento de la fuerza y vamos a ir con nuestro corresponsal que nos tiene un informe bien preparado sobre el tema y sobre los distintos métodos de la fuerza. Pero antes vamos a darles una definición de lo que es el método de la fuerza según un autor que la define. Según Berskonsansky, la fuerza es el resultado de una acción muscular en cuanto se da inicio y se sincroniza a través del sistema nervioso, ¿cierto? Asimismo, este autor define esa capacidad, esa fuerza o el método de entrenamiento, la fuerza o el método de entrenamiento de la fuerza como esa capacidad del músculo o grupos musculares eh, para producir tensión bajo una determinada condición. ¿Listo? Vamos a recibir a nuestro corresponsal con su informe bien preparado. Buenos días para todos, bienvenidos una vez más al noticiero Ángel Hernández. Hoy les quiero hablar sobre los métodos de la fuerza. Están los métodos de la fuerza máxima, ¿verdad? Que tienen unas características y unos objetivos específicos. La fuerza máxima tiene unas subdivisiones que se las voy a mencionar en este momento. El método de contracción concéntrica, ¿cierto? Es el primer tip o la subdivisión que tiene este método de la fuerza. Como subdivisión de este método podemos encontrar el método de intensidad máxima, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este método? El objetivo principal de este método de la fuerza es el del incremento de la fuerza sin apenas la modificación concreta de fuerza hipertrófica, ¿cierto? ¿Cómo así? Este método ayuda a mejorar la fuerza, pero sin el complemento de la hipertrofia como tal. El segundo método que podemos observar de la fuerza es método de intensidades máximas o el método de la intensidad máxima, que tiene como objetivo, que es el método de la intensidad máxima 2. El objetivo de este método es el del incremento de la fuerza, como su nombre lo dice, máxima, teniendo en cuenta también el aumento del peso corporal. ¿Cómo así? Cada usuario que trabaje esa fuerza debe trabajar bajo el propio peso corporal, ¿cierto? Está el método de repeticiones 1, ¿verdad? Este método, ¿en qué consiste? Este método consiste principalmente en la mejora de la fuerza máxima, teniendo en cuenta que en este método sí se acompaña o sí se tiene el acompañamiento de la hipertrofia, de acuerdo con el impacto que tiene dicho método en los factores nerviosos. Está el método de repeticiones 2. Este método refiere el incremento de la fuerza, igual que los anteriores, pero con la diferencia es que se tiene en cuenta como complemento la hipertrofia alta,
O sea, va una de la mano de la otra para complementarse. Está el método de repetición estrés. Este método consiste en el acondicionamiento muscular general para de esta forma también ir trabajando la hipertrofia muscular alta, igual que el método anterior. Listo, teniendo en cuenta estos tres métodos van de forma progresiva para que el usuario, la persona que vaya a trabajar estos métodos, debe ser acondicionamiento y debes hacer un proceso de acondicionamiento, valga la redundancia, para poder llegar a trabajar estos tres métodos. El siguiente método que vamos a ver de la fuerza es el método mixto o de pirámide, ¿cierto? Este método tiene como objetivo el incremento de la fuerza, máxima también, actuando a la vez sobre los parámetros que el usuario tenga a nivel nervioso y a nivel estructural. ¿Cómo así? De acuerdo, si el usuario tiene poco nivel de acondicionamiento nervioso y corporal o estructural, pongámoslo de esa manera, o pongámoslo de otra manera. Si el usuario tiene poco desarrollo a nivel muscular, es probable que este método le sea un poquito difícil. Vamos a pasar con el siguiente método, que es el método concéntrico puro, ¿cierto? Este método, ¿en qué consiste? Este método consiste principalmente en la fuerza explosiva a través de lo que es un fuerte impacto en los parámetros, valga la redundancia, en los parámetros a nivel muscular. Si se tiene desarrollado estos parámetros, o sea, a nivel muscular, es decir, a nivel del músculo, a nivel de los niveles nerviosos que conforman el músculo, probablemente pueda que este método les sea muy provechoso, ¿cierto? El siguiente método que les vamos a hablar acá en este noticiero es el método de contrastes, ¿cierto? El método de contrastes, ¿en qué consiste? Este método consiste principalmente en la fuerza máxima como la fuerza explosiva. Ambas fuerzas trabajan de la mano, ¿verdad? Entonces, principalmente estas fuerzas trabajan en conjunto. En el otro método que vamos a tocar el día de hoy es el método basado en la potencia de ejecución. Vamos a hablar algunos métodos que conforman este gran método, ¿cierto? Pero no sin antes hablar que este método nos permite determinar la cantidad de trabajo que se debe hacer para poder trabajar. También debemos tener en cuenta unas subdivisiones, como anteriormente mencioné, para poder trabajar este método. El primer método de la subdivisión que tiene este gran método es el de la resistencia a la fuerza. Este método, ¿qué es lo que nos permite identificar? Este método nos permite identificar lo que es un esfuerzo como su nombre lo dice, resistencia entre el 2 y el 4%, es decir, si nos ubicamos en la escala de percepción del esfuerzo, estaríamos en un nivel de esfuerzo
medianamente bajo, mientras que hacemos una resistencia baja a resolver para poder trabajar la fuerza. Está también la hipertrofia, que anteriormente la habíamos hablado, pero no habíamos hablado, las habíamos mencionado, pero no la habíamos hablado como tal. La hipertrofia tiene en cuenta que es un rango fuerte en la escala de percepción del esfuerzo en Borg, perdón. La escala de percepción del esfuerzo de Borg. ¿En qué consiste? La hipertrofia, como su nombre lo dice, es trabajar el músculo hasta un punto que se desarrolle bastante, ¿cierto? Está la fuerza máxima, que como bien su nombre lo dice, es trabajar esa fuerza al tope, en la cual podamos mejorar nuestra fuerza o la fuerza del usuario, siempre y cuando teniendo las limitaciones que tiene cada usuario. Y por último, pero no menos importante, de esta fuerza es la fuerza máxima o explosiva, ¿cierto? La fuerza máxima o explosiva refiere que trabajemos en la fuerza en cuanto al máximo que nosotros podemos dar. No confundamos esta fuerza explosiva con la máxima. Les voy a colocar un ejemplo más allegado: el levantamiento de pesas. Ahí podemos observar que el levantamiento de pesas aplica este método de la fuerza explosiva, que consiste en levantar el mayor peso posible en un determinado tiempo. ¿Listo? Vamos a hablar del segundo método que rige estos grandes métodos de la fuerza. El segundo método es el método de contracción isométrica. ¿Listo? Este método de contracción isométrica se enfatiza en la realización de ejercicios que permitan formar o generar tensión en cuanto a los músculos que se vaya a trabajar, ¿cierto? El ejemplo más claro que podemos tener de este tipo de tensión muscular es en la gimnasia artística y en los esquís. ¿Listo? Esto como ejemplos para poder trabajar la fuerza, este tipo de fuerzas. Ahora vamos a ver algunas subdivisiones de lo que vemos la fuerza como tal de este tipo de métodos. El primero es el método de fuerza dinámica. El método de fuerza dinámica, ¿qué es lo que quiere? Quiere mejorar el índice de fuerza máxima o del entrenamiento de la fuerza máxima, ¿cierto? Para poder tener mayor información, podemos dirigirnos al documento que más adelante les mencionaré. El segundo método que conforma este gran método del entrenamiento isométrico es el método excéntrico concéntrico explosivo. ¿Qué refiere este método?
Este método refiere y nos permite alcanzar una fuerza múltiple, ¿cierto? O un efecto múltiple. Ese efecto múltiple puede ser aprovechado o alcanzado por la influencia de la contracción explosiva que podemos presentar en este método. El tercer método que vamos a ver en este que conforma este gran método es el de pliometría. Hagamos un recuento. La pliometría es un método de trabajo isométrico en cuanto a ejercicios de pierna, ¿cierto? Y otros ejercicios que podemos encontrar. El más cercano que tenemos a este método es el ejercicio o el test del banco, ¿cierto? Ese test hace referencia a este método de pliometría. Como objetivo de este método este método tiene como objetivo general poder mejorar todos los procesos neuromusculares. ¿Cómo así? Todos los procesos ya sea que se trabajen con este método, ya sea como músculos como los cuádriceps, los isquiotibiales, ¿cierto? Mediante intensidades ya sea bajas, ya sean medianas, ya sean altas, y tiene también incluido un ejercicio o ejercicios que abarquen saltos en profundidad. Por ejemplo, les hago una mención de salto con sentadilla isométrica. El cuarto método que nos referencia a este gran método de ejercicios isométricos son las cargas específicas. ¿Cómo así cargas específicas? Este método requiere, para el caso más cercano, unas cargas determinadas de acuerdo a lo que pueda manejar el usuario. Como definición y como objetivo general que tiene este método es aplicar la fuerza rápida, ¿cierto? Lo que vuelvo y retomo el ejemplo más cercano, el levantamiento de pesas. Y también está relacionado todo con la fuerza explosiva y la velocidad. Es decir, que entre mayor tiempo pueda hacerse la ejecución de la fuerza, mejor. Como, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Otro método que tenemos así muy fácilmente, que hace parte a estos grandes métodos, es el entrenamiento de la fuerza reactiva. La fuerza reactiva tiene como fin está adaptada más que un fin, también tiene que tener en cuenta que está adaptada a cada disciplina deportiva, ya sea ciclismo, como vemos allá al fondo, si pueden ver, ya sea la fuerza máxima, ya sea al levantamiento de pesas, o en su debido efecto a cualquier tipo de disciplina anteriormente no mencionada. Este método tiene como fin el realizamiento de contracciones muy rápidas en poco tiempo y en régimen pliométrico. ¿Cómo así? En el anterior método mencionábamos
que el régimen pliométrico era con bancos, con ejercicios de esa magnitud. Ese método de régimen pliométrico complementa lo que es este método de entrenamiento de fuerza reactiva, ¿cierto? Entonces lo que hace es poder mejorar la resistencia de los músculos y entrenamiento para así mejorar la salud y poder fortalecer los músculos involucrados con este método. Por último, vamos a ver lo que es el entrenamiento de la resistencia a la fuerza, ¿cierto? Este método consiste o tiene el objetivo de preparar al deportista para que tenga mejores niveles para la aplicación de la fuerza como tal. En el tiempo que dure el ejercicio como tal. Para mayor importancia, para mayor ejemplo de todos estos métodos de preparación, métodos de entrenamiento de la fuerza, estamos aquí para hacer evaluación de lo que hemos visto hasta el momento. Muy buenas tardes, vamos a ver lo que es la implementación de los métodos de la fuerza en un gimnasio al aire libre. Hay que tener en cuenta la técnica, los ejercicios y poder hacerlos bien. ¿Listo? Vamos primeramente a trabajar lo que es los músculos del tríceps en este banco. ¿Listo? Eso, perfecto. Recuerda eso, que la espalda roce bien. Vamos, nos quedamos un poquito, fuerte. Vamos, descanso. No entiendo por qué. Eso. Derecha la espalda cuando baje. Exacto. Hágale que se puede, hágale. Eso. Yes. Muchísimas gracias, Comensal, por ese informe completo y gracias por ese ejemplo de los ejercicios para demostrarnos los métodos de la fuerza. Sería todo por hoy. Los vemos en una siguiente ocasión en el noticiero @Ángel Hernández. Feliz tarde.